Mis amados, que el Señor les bendiga. Quien les habla y les saluda el pastor David Caro desde mi amada Colombia. Mucha, pero mucha atención, porque lo que te quiero compartir hoy aquí en este video con relación a estas manifestaciones, protestas que se están llevando a cabo en países como Francia, como los Estados Unidos, universitarios empiezan a salir a protestar pro-palestinos. Son protestas pro-palestinos. Son protestas, repito, pro-palestinos. Y vamos a estar hablando de esto porque esto es precisamente plataforma del anticristo que poco a poco se va solidificando, se va fortaleciendo esta plataforma del anticristo, donde muchos finalmente le van a decir a las naciones en guerra, sobre todo a Israel, que pare la guerra. Es decir, van a anhelar y van a querer paz, obviamente sin el verdadero Dios. Entonces, vamos a mirar un poco de cómo están sucediendo y llevándose a cabo precisamente estas manifestaciones en países como los Estados Unidos y como Francia. Aquí están los manifestantes. Ellos, claro, están en países donde en estos momentos existe la libre expresión, y eso es bueno, en cierta manera. No se les atropella, no se les persigue, y ellos pueden salir manifestando su protesta. En este caso, repito, es una protesta pro-palestinos o en contra del gobierno de Israel. Escuchemos un poco de estas manifestaciones. Ahora, sobre estas manifestaciones se pronunció recientemente el ministerio reconocido también en los Estados Unidos y en el mundo de Jimmy Swaggart, donde en su panel de estudio de uno de los programas televisivos hicieron alusión a precisamente a las marchas y a las protestas que se están realizando y llevando a cabo allí en los Estados Unidos, y un pastor o más de un pastor que hacen parte de este panel de estudio hablaron del tema, fijando algunas cosas y detallando algunas cosas muy importantes, unas apreciaciones que yo quisiera ponerla a consideración del análisis y de la reflexión de todos ustedes. Vamos a escuchar a los pastores que hablaron de este tema. No era el tema directamente del estudio de este panel en ese momento, pero el pastor le pidió a Jimmy Swaggart que por favor le permitiera hablar sobre lo que está sucediendo, y yo también considero, porque es relevante, escúcheme lo que está pasando. Vamos a escuchar el análisis que ellos hicieron con todo esto que está sucediendo y que sabemos que es plataforma de el anticristo, o la puesta en escena del anticristo o del hombre de pecado. Vamos a escuchar. Que refiere a Israel hoy día. Permíteme tratar con las protestas aquí en los Estados Unidos. Estas zonas de liberación que han creado, y también zonas de
campamento o de campamento que se están levantando en las universidades. Vemos, hermanos, a ver que estas están siendo más organizadas que por casualidad y por eso estoy queriendo ver quién está detrás, quién está financiando esta situación organizada. Estas protestas, la sofisticación de los carteles y la organización de la gente se ha hecho muy bien. Pero eso volverá a ser como China, ¿no? Bueno, podemos ver la situación de hace varios años en Wall Street. Hay individuos que aborrecen a Israel lo suficiente, que aborrecen a Estados Unidos lo suficiente, que son procomunistas en su pensamiento y ellos utilizan cualquier vehículo que puedan para poder desestabilizar Estados Unidos y para producir un cambio y una variedad de cosas. Especialmente han hecho una gran obra, un gran trabajo cambiando la cultura, lo hemos visto, al punto de que ahora estaba riéndome, sin embargo llorando, escuchando a Ted Cruz y al senador Kennedy, tratando con una mujer en particular que le ha pedido, ha dicho cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer, y el hombre no quería decirlo públicamente, testificando que conocía la diferencia, y le preguntaron, ¿hay uno, dos o tres, hembra, varón y cualquier otra cosa o no? Y la persona no quiso responder porque no es doctora. Nos hemos hecho tan estúpidos y embrutecidos en la sociedad Hay que es que ser un difícil doctor. distinguir qué es lo que es obvio para alguien que tiene un cerebro racional. Esa es la mentalidad que ha infiltrado y que ha leudado todo el sistema de educación pública y privada en el mundo. Así que están las protestas, muchos disturbios con respecto a eso. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuál es el fin y la meta? Bueno, no tanto es la meta, sino el proceso. Quieren causar ilegalidad y anarquía. Dicen que lo hacen pacíficamente, pero no lo han hecho así. Han detenido la vida de la gente, detienen tráfico en los puentes, vandalizan en algunos de los casos, están actuando desordenadamente. Por ejemplo, anoche 100 de ellos fueron arrestados en la casa de Chuck Schumer, el senador Schumer. El senador Schumer ha sido muy generoso con estos movimientos porque él está pidiendo restricción contra Israel y está pidiendo un cambio de régimen o de un cambio de presidencial en Israel. Así que no ha sido amigo de Israel, aunque es judío. Entonces, ¿por qué están castigándolo a él? No lo sé, pero la presión está subiendo. Y si ese es el caso, hermano Swagger, pudiera tener un gran impacto sobre las elecciones de este año, ciertamente. No solamente elecciones presidenciales, pero también del Senado y del Congreso. Pero interesantemente, las Naciones Unidas... ¿Cómo? Adelante. Voy a participar en esto. Ha habido un movimiento a lo largo de los años que ha tenido mucha atracción y lo que se llama es BDS, que se llama Boycott, Divestiture, and Sanction. Y es el llamado a que organizaciones de educación hagan boicot todo lo que tenga que ver con Israel y que remuevan de ello todo tipo de negociación económica, aún compañías judías, y eso es lo que, bueno, hacer cualquier tipo de negociación y aún llegar a sancionar a Israel o llamar por sanciones. Estos protestantes en estas universidades están demandando que estas universidades participen de esos movimientos, haciendo boicot y sancionen a Israel. Así que no solamente están allí, vamos a decir, cortando el césped, ¿no? No, están buscando acción que se lleve a cabo por estas universidades. Quieren que públicamente condenen a Israel por lo que aparentemente está sucediendo en Gaza. Están viendo lo que alegadamente está sucediendo con el pueblo palestino, los niños en Gaza, cómo hay hambre y todo eso, y gracias a Hamas por eso, ¿no? Así que ese es lo que está sucediendo. Ellos, Ellos estaban haciendo anuncios horas después de que este ataque el 7 de de octubre, octubre, del 7 de octubre, ellos estaban hablando de esto. para la más. Exacto. Lo que habían hecho, lo horrible de este ataque que se llevó a cabo. Así que realmente no importa lo que hagan. Estas fuerzas que están en contra de ellos sienten que están en lo correcto, no importa lo que hagan.
Es muy desalentador ver lo que está sucediendo, especialmente en estas instalaciones universitarias. Ahora, admitidamente, voy a utilizar el término que utilizó Stalin tan aplicablemente, y esta gente simplemente es idiotas útiles Así para es. poder, son usados y manipulados, ni siquiera saben lo que están pasando. Si usted los cegara, los llevara en un avión y los llevara al Oriente Medio, los dejara en Israel, ellos no tuvieran ni siquiera la idea de dónde están. Ellos no saben qué es lo que están buscando, qué es lo que está pasando, ellos no sabrían nada al respecto, pensarían que tal vez estuvieran no sé en dónde. Así que no saben de lo que está pasando en lo absoluto, siendo honestos, pero sí están recibiendo su atención y sus 15 segundos de fama. Pero eso es lo que están promoviendo, que estas universidades vayan en una dirección de condenación pública hacia Israel y pidiendo un cese al fuego y ayuda humanitaria y más allá ese movimiento BDS. Perdón, ibas a hablar de la ONU, pero quería decir esto. Bueno, quería decir, el secretario general de las Naciones Unidas, en lo que tiene que ver con el reporte que se acaba de publicar condenando el acoso sexual y cómo se llama lo otro, violencia sexual. Ellos no pusieron en lista negra a Hamas. No fueron mencionados, pero es conocido públicamente, pero aún no fueron citados negativamente. Así que Hamas no ha sido condenado completamente por las Naciones Unidas o cualquier otro cuerpo, aún los Estados Unidos. ¿Y quiénes dicen ellos que lo hicieron? Bueno, no dicen que no lo hicieron, pero lo están ignorando. El hecho de que lo hicieron. Les están dando un permiso porque han estado bajo ocupación ilegal durante estos años. Así que, en otras palabras, según ellos, Sí, Israel se sí, merece sí. esto. Así que realmente ha sido horrible el ver lo que ha estado sucediendo. Otra cosa bastante interesante que se publicó ayer, una organización en la autoridad palestina llamada el Fatah, ellos dicen públicamente que tienen evidencia. Ahora, este es un grupo palestino y este grupo también ha sido creado en el 59 para resistir a Israel y la ocupación de su tierra, pero ellos dicen que Hamas, y tienen evidencia para apoyar eso alegadamente, tomó los obreros de trabajo, muchos fueron llevados, los suplidos fueron tomados y tuvieron control total, como lo dicen, un control total sobre toda la ayuda que llega a Gaza, y les dimos 9.000 millones de dólares en el presupuesto de, del Senado. Y qué ¿Quién absurdo más va es a recibir esto. eso? Bueno, aparentemente ellos tienen el control de acuerdo a la organización de Fatah. Al-Fatah dice que ellos están diciendo que hay dos segmentos de liderazgo, entre comillas, con los palestinos. Está el Hamas y también la Autoridad Palestina. Ahora, el Al-Fatah diría que es un subsidio de eso, son una organización dentro de la organización. Y esa es su declaración, que el Hamas, de hecho, ha estado matando a estos trabajadores, causando irrupciones y también tomando el control de la ayuda. Pero la razón por qué lo han hecho, de acuerdo a Al-Fatah, es porque ellos quieren crear y avanzar el hambre y el problema que existe allá, porque se ve tan bien para su narrativa. En otras palabras, ellos quieren crear el escenario y están culpando a Israel, pero de hecho lo están haciendo ellos. Lo triste de esto es que normalmente yo no creería nada de lo que Al-Fatah o la Autoridad Palestina está diciendo, pero en este caso, porque ellos son facciones rivales, ambos quieren el control, yo como que les creo, porque no ignoraría el hecho de que jamás podría hacer esto. La evidencia de personas que han sido entrevistados en Gaza y dicen que es el caso. Así que las propias personas que viven bajo esto han manufacturado esta crisis, si hay alguna. Si es que existe Así una, sí. que todo esto se hace en lo que se llama para que algo parezca como no es, para que el sentimiento del mundo ahora culpe a Israel por todas las cosas que están mal. Pero la realidad es que si usted ama al pueblo palestino, remueva al Hamas y al pueblo palestino que está allí, pues ellos florecerán Así mejor, es. pero no lo están haciendo. El dinero que nosotros damos, el dinero que no tenemos, de hecho, la mayor parte de ello está avanzando a actividades terroristas. Tristemente, los 9.000 millones que están señalados para esa área, sí, creo que sí son 9.000 millones, ¿verdad? Bueno, realmente no sé si directamente deberíamos decir que va a ir para patrocinar el terrorismo, pero si seguimos la lógica, es correcto. El dinero que entra para la ayuda humanitaria y propósitos a Gaza, muy posible pueden terminar ayudando a más mientras están en la región. Así que, aunque se ve de esta manera de que vamos a dar ayuda a la gente, o ayuda humanitaria,
allí se desconecta la situación porque tenemos una narrativa y también tenemos realidad, ¿no? Sería bueno si la presidencia, o bueno, las personas en la capital vivieran en esa realidad, pero realísticamente lo que vemos, hermano Swagger, es que hay un engaño tan fuerte en la nación que está barriendo a la nación en este mundo. La gente está dilucionando La gente realmente. creería una mentira. Ha creído una mentira. Entonces, si usted quiere respuestas a lo que está sucediendo en el Medio Oriente, en Gaza y aún en América, el lugar donde encuentra esas respuestas es en la palabra de Dios. Tenemos la respuesta en la palabra de Dios para explicar por qué está sucediendo y qué está sucediendo y qué está pasando. Adelante. ¿Cómo? Bueno, mira, en Adelante. esta narrativa también se conecta la idea de cómo los socialistas y comunistas han infiltrado nuestro sistema de educación porque quieren tener una clase de gente que esté sufriendo, porque eso justifica el por qué el cambio de gobierno tiene que suceder y moverse hacia un fundamento comunista, y el sistema educativo lo ha estado haciendo desde los 30. Hemos visto el mapa, hemos visto el proceso de la América soviética y el plan de cómo planifican ellos o planificaron ellos la infiltración del sistema educativo, la economía, y está Sí. funcionando porque ahora este libro de los idiotas útiles es la expresión de Lenin. Si utilizan a la gente ignorante para su ventaja, hay una gran ventaja de que la gente piense que es verdad, así cambiarán las políticas y la gente puede entrar a posiciones por medio de la votación, apoyando a profesores y situaciones que pueden fomentar la situación, y es un círculo vicioso. Se puede creer más o se puede aprender más de Karl Marx en una Mm. clase de economía y de finanzas que en cualquier otro tipo de cosas. No enseñan las cosas que son de ayuda para una mejor base financiera. Ellos presentan el capitalismo como un demonio y Es el hablan mal del problema. capitalismo en toda manera. Ellos presentan cosas equivocadamente. Digamos esto, todo lo que se parezca a como que tiene un fundamento en la palabra de Dios, inmediatamente lo presentan en mal. Tienen un gran problema con el Sí. cristianismo bíblico. Los principios los cristianos son archienemigos de ellos. Entonces, hermano Swagger, ellos trabajan bajo lo que se llaman organizadores comunitarios, y de hecho Barack Obama era uno de ellos. Pero estos organizadores se unen y hacen estas cosas, hacen estas protestas. Y días atrás pensaba yo, bueno, pero tenemos el tema de la libertad de expresión y esa gente debe de tener esa libertad de expresión. Bueno, ha sobrepasado eso porque ahora están buscando más que libertad de expresión. Yo creo que estas universidades deben de tomar una posición fuerte y decir, ya, esto se terminó. Están empezando a hacerlo, pero tienen que tomar acción. Los estudiantes que están participando deben de ser removidos de esas universidades y terminarse allí. Y los que están entrando, que no son parte de estas universidades que están permitiendo que estén allí, deben de acusarlos y culparlos de incitar a la violencia. Y está sucediendo esto en las universidades y el verlo es problemático. Yo creo que cada padre, cada abuelo, cada persona responsable de uno de esos jóvenes que están en universidades o considerándolo, deben de considerar dónde van a ir sus hijos, porque hoy en día en estas grandes universidades prestigiosas en el mundo, mire lo que está sucediendo y es vergonzoso. Lo bueno es lo siguiente, sabemos que por lo menos en el seminario bíblico de Jimmy Swaggart no va a haber protestas de esa índole, así que es algo Permítame positivo. presentar algo rápidamente. En mis estudios, y yo he pasado muchos años pensando en esto, la estrategia de los movimientos comunitarios. Algunos Ujú. de estos fueron llamados en cierto momento agitadores, pero también facilitadores. Hay líderes de grupos que hacen que el grupo sea obediente a su llamado y ellos los atraen a Mm. través de algún tipo de cuerda emocional, haciéndolos pensar que el proceso de educación es el proceso correcto. El sistema de grupo de células que surgió en los 60, comenzando con el señor Schaller y otros después de él, hablando de la salud de la iglesia, trajeron ese mismo sistema a la iglesia y trataron de hacerlo con el sistema de grupos pequeños o células, utilizando facilitadores. Utilizan diferentes nombres, pero no están protestando. Repite eso otra Bueno, lo vez, que quiero John. decir es que el mismo concepto utilizado por estos agitadores o estos individuos que están tratando de crear seguimiento. ¿Es algo del grupo Bueno, de bueno, permítame células? explicarlo de otra manera. Está el movimiento comunitario y parte de su entrenamiento es tomar a gente que va a crear a gente o a grupos de gentes, y
y la meta principal es que todo el mundo se conforme a los facilitadores del movimiento comunitario. En ese caso se está utilizando para protestas, se está utilizando para una narrativa que obviamente es contra Israel. Pero el mismo concepto y estrategia se utilizó en el sistema de movimiento celular. En cuanto a grupos pequeños o células, usando a un facilitador para que todos en ese grupo se conformaran a lo que ese facilitador, esa enseñanza o esa ideología era. Y esa era toda la sensibilidad y todo lo que comenzó a moverse dentro de la iglesia. Por eso estaba yo en contra de esto, porque realmente no se trataba de tener una enseñanza con un maestro dirigiendo al grupo para poder aprender más, sino más que nada una ideología que el líder tiene en cuanto a algo ya preconcebido, un arreglo ya dado al pueblo. Bueno, no creo que eso está avanzando muy bien. Yo he estado en contra de esto porque es antibíblico. Dios tiene el llamado quíntuple, no llamó a un facilitador ni tampoco a una organización para presentar una narrativa. Y aunque tal vez suene bíblico, simplemente no lo es. Lo sé porque yo fui a varias de esas reuniones y cuando nosotros llegamos aquí, yo por curiosidad formé parte de ellas. Y algunas de las preguntas iniciales que hacen es ¿cómo se siente usted acerca de esto o cómo se siente acerca de aquello? Bueno, pero Aún está todavía está sucediendo, sí. sucediendo, ¿no? Pero eso no va a lo llamamos una célula. Hay gente que está en las prisiones que tienen ese nombre, pero tal vez no le pongan ese nombre ya, pero está sucediendo bastante y este es el problema. Hay personas que no son llamados por Dios, que son llamados por Dios a esa capacidad, pero están siendo llamados a eso. Aún si son llamados a dirigir, tienen ya un entiendo. plan, un programa de estudios ya presentado, ¿no? Una narrativa. Pero podemos ver similitudes en cuanto funciona en el mundo de la iglesia y en el mundo. Y sabes, el mismo resultado tiene. Radicaliza al pueblo alrededor de un punto central que es error y está mal. Entonces, lo que sucede es que las personas no van a entender lo que es verdad y lo correcto sobre cualquier situación porque han sido radicalizados. La iglesia tiene que despertarse y tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo. Tenemos que aprender que los caminos de este mundo no son los caminos de Dios y viceversa. Y es tiempo que la iglesia despierte y se dé cuenta de esto. Y hermano Swagger, la razón por la cual estamos viendo la nación en el desastre en el que estamos viendo es que si queremos volver a la raíz del problema, tenemos que ir a la iglesia. Esta iglesia en la nación es un desastre, francamente. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Así que bíblicamente sabemos que según las profecías bíblicas, poco a poco, la guerra va a seguir escalando y va a llegar a tal punto que no solamente serán los palestinos, que ciudadanos, que nosotros obviamente no los odiamos como cristianos que somos nosotros, no odiamos a los palestinos, porque es que nosotros somos claros con lo que dice la Biblia, seguimos nuestro manual de convivencia, que es la Biblia, y la Biblia nos habla de que nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla, inclusive no es contra carne ni sangre. Eso lo sabemos y por eso no odiamos a los palestinos, aunque ellos estén en contra, en cierta manera, de las políticas de Israel. Pero sí sabemos que proféticamente no solamente serán los palestinos que van a implorar que pare la guerra. Serán muchísimos más, muchísimos pueblos, multitudes de gente diciéndole a todos aquellos que estén permitiendo que la guerra escale, que por favor paren. Ellos van a gritar paz, queremos paz. Cuando esto suceda, finalmente va a llegar el anticristo como lo profetiza en la Biblia. ¿Y por qué? Porque claro, ¿cómo no van a querer paz? Nosotros inclusive, como seres humanos, ¿qué es lo que quisiéramos? Paz, que los pueblos pudieran vivir a pesar de, entre comillas, sus diferencias en paz y no en guerra. ¿Por qué? Porque la guerra obviamente deja como saldo a muchas vidas, a veces muchas de ellas inocentes, que no tienen nada que ver, muertas, y porque también la misma guerra va acabando con las finanzas de una nación, de un país, y esto termina obviamente en situaciones lamentables como hambre o hambruna para los pueblos, como sin oportunidades a una atención en la salud
como corresponde, porque si se afecta la economía, muchas cosas por la economía también se empiezan a afectar. Y todas estas consecuencias de la guerra llevan a la humanidad y al hombre clamar, por favor, queremos paz, queremos paz. Y esto es lo que va a anhelar el mundo y va a ayudar como plataforma para que el anticristo pueda ponerse en escena. Mis amados, seguimos orando por la paz de Jerusalén. Seguimos orando por Israel. Claro que sí. También que el Señor tenga misericordia y hay que orar por la gente palestina. Sabemos que no es fácil estar en medio de un conflicto como el que hay en el Medio Oriente, pero sabemos por la palabra lo que ha de venir y sabemos que estamos en principio de dolores. Y lo más, si hay algo lindo, perdóneme para aquellos que sufren por esta guerra, pero si hay algo lindo para nosotros, el pueblo de Dios, en medio de todo esto, es que el Señor nos habló que cuando todo esto se empiece a ver, a notar, entonces, porque nuestra redención está muy cerca. Y eso sí, lo esperamos la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Bendito mi Salvador. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias por estar aquí con ustedes, el pastor David Caro, desde mi amada Colombia. Abrazo fraternal. Que el Señor les bendiga.